Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a resolver el ejercicio 5 de la unidad cinemática para biofísica del CBC. Este ejercicio, si bien no es un ejercicio típico de movimiento de un objeto, de análisis de velocidad, aceleración, está puesto en la guía con la idea de analizar o ver que las herramientas que estudiamos, que tenemos en física, como por ejemplo analizar gráficos, a partir de los gráficos de datos reales, a partir de esos datos, por ejemplo, generar un modelo numérico y a partir de ese modelo numérico me refiero a una función matemática que describa o ajuste los datos de la mejor manera posible y que permita predecir cómo evoluciona ese fenómeno. Todas estas herramientas del mundo de la física pueden ser aplicado a otras áreas, a otras ciencias como la biología, ciencias biomédicas, etc. ¿Sí? Por eso está este ejercicio en la guía. Entonces, por eso cuando lo lean, no tiene mucho que ver con los anteriores, con el movimiento de una bicicleta, un corredor, etcétera, pero vamos a aplicar las mismas ideas para analizarlo y resolver. La idea va a ser analizar el gráfico y vincular las curvas de datos que tenemos acá con ciertas características que nos dan en los enunciados. Bien, bueno, vamos a comenzar con el ejercicio. Leámoslo. En las siguientes curvas de supervivencia se representa el número de supervivientes para una población de 1000 individuos en función de la edad relativa a la duración media de vida. En un segundo discuto esto. Identifiquen el gráfico las curvas 1, 2 y 3 descritas en los siguientes párrafos. Tenemos los ejes, tenemos las curvas de datos y tenemos que vincular cada una de estas curvas con estos tres enunciados. La curva tipo 1 es aquella donde los organismos representados se caracterizan por tener una probabilidad de muerte constante a lo largo de la vida. Ciertas plantas y animales se ajustan a este gráfico. La curva de tipo 2 es aquella en la cual los organismos representados por esta curva son los que tienen una baja mortalidad al nacer y durante las primeras etapas de la vida. La probabilidad de morir aumenta progresivamente en las etapas finales. A este tipo de curva de supervivencia pertenecen los seres humanos de los países desarrollados donde la mortalidad es muy baja luego del nacimiento, en la infancia y en la juventud. Y la curva tipo 3 es distintiva de aquellos organismos que tienen una gran descendencia inicial acompañada de alta mortalidad. Luego la mortalidad desciende y aumenta la probabilidad de sobrevivir. Muchos peces responden a este tipo de características. Bueno, veámoslo. Vamos a ver el gráfico un poco ampliado y analizar los ejes y luego definimos qué curva corresponde con cada enunciado. Bien, en el eje vertical tenemos el número de supervivientes por cada 1000 individuos. ¿Sí? Tenemos 1000 individuos y a medida que pase el tiempo, es decir, que la edad de esos individuos crezca, vamos a analizar cuántos individuos permanecen vivos. ¿Sí? En el eje X tenemos la edad relativa a la duración media de vida. No es la edad nominal. Si por ejemplo este 0 es el 0% de la vida media. 10 es el 10% de la vida media, 20 el 20%. ¿Y qué es la vida media? Bueno, es la esperanza de vida de esa población, que difiere de especie a especie. Pero usando la edad relativa podemos analizar varias especies que por ahí tienen vidas nominales, ¿sí? Muy diferentes. Por ahí la esperanza de vida humana es de 70 años, más o menos dependiendo el lugar. Eh, pero por ahí, si analizamos otra especie, su esperanza de vida quizás es de meses. Entonces, para poder graficar en un mismo eje lo mismo, usamos la edad relativa a la duración media de vida. Entonces, por ejemplo, para una especie que su vida media sea de un mes, el 100 representa un mes. Para una especie que su vida media sea, o su duración media de vida sea 70 años, será 70 años. Bien, bueno, analicemos cada curva. La curva verde clara, ¿sí? Es una curva donde comenzamos con 1000 individuos y rápidamente, fíjense que al 10% de la duración media de vida, o sea, el 10% del tiempo de vida habitual de esa especie, ya baja mucho la cantidad de individuos que sobreviven. Fíjense que sobreviven entre 600 y 700 de los 1000 originales. Ha caído entre un 30 y un 40%, ¿no? Si quedan 700 dividido 1000, queda el 70% de esa población y entonces
han perdido 30%. Al 20% de la edad relativa quedan ya 200, ya aproximadamente, entre 200 y 300, 250. Ha caído una cantidad de individuos de entre 700 y 750, es decir, el 75%, ¿no? 750 de 1000 es el 75%. Bien, entonces lo que estamos viendo es que en esta población cae rápidamente la cantidad de individuos y luego los que sobreviven viven hasta la edad media, ¿sí? Hasta la edad media de esa población. Bien, entonces la curva celeste se va a corresponder a una población donde comienzan muchos individuos, rápidamente sobreviven, van cayendo la cantidad de sobrevivientes muy rápido y después los otros alcanzan su edad media, su duración media de vida. Bien, la curva azul violácea es una curva donde vemos que a lo largo de la vida de esta población decrece uniformemente, ¿no? Pero tenemos una recta donde, fíjense que arrancamos con 1000. Al 10% de la vida media, al 10% cae casi el 10%, ¿no? Casi de 1000 a 900 o un poquito menos. Después, cuando la edad relativa es 20%, casi que estamos en 800, ¿sí? Y así sucesivamente. O sea, parece que la supervivencia de estos individuos no depende de la esperanza de vida de esa población. Entonces va decreciendo de manera uniforme. Y por último, la curva roja es una curva donde los habitantes de esta población nacen, ¿sí? Y fíjense que el número permanece bastante constante, o sea, se ve una pequeña tendencia a decrecer, pero muy baja. Fíjense que recién al 60 o 70% de la duración media de vida de esa población, de esa especie, vemos que todavía no cayó ni el 10% de la cantidad de individuos, porque tenemos 1000, por ejemplo acá, 70%, ¿sí? la edad relativa a la duración media de vida, y la población es casi 950, o sea que solo han perecido 50 habitantes, 50 individuos. Bien, luego, a medida que nos vamos acercando al límite de la duración media de vida, empieza a caer abruptamente, ¿sí? Entonces, con esta información vinculemos los enunciados. La curva tipo 1, los organismos representados por esta curva se caracterizan por tener una probabilidad de muerte constante a lo largo de vida. Ciertas plantas y animales se ajustan a este gráfico, entonces podemos decir que es la curva azul violácea. La curva tipo 2 es la de los organismos representados por esta curva, son aquellos que tienen una baja mortalidad al nacer y durante las primeras etapas de la vida. La probabilidad de morir aumenta progresivamente en las etapas finales. A este tipo de curva de supervivencia pertenecen los seres humanos de los países desarrollados, donde la mortalidad es muy baja luego del nacimiento, en la infancia y en la juventud. Bueno, es la curva roja, ¿no? Vimos que la población casi no varía hasta que nos vamos acercando al valor de la vida media, ¿no? A la duración media de vida. Cuando se va llegando a las etapas finales, empieza a bajar rápidamente la cantidad de individuos. Y por último, la curva tipo 3 es distintiva de aquellos organismos que tienen una gran descendencia inicial acompañada de alta mortalidad. Luego la mortalidad desciende y aumenta la probabilidad de sobrevivir. Muchos peces responden a este tipo de características. Bueno, esa es la curva verde clara o celeste que tenemos acá, ¿sí? Bueno, cualquier duda o sugerencia pueden dejarlo en los comentarios. Con esto terminamos el ejercicio. Muchas gracias.